Vuelvo a repetir, disculpen, pero ya empezamos a grabar. Les comentaba que vamos a resolver esta problemática de la empresa. Entonces vamos leyendo, nos dice planteamiento del problema de producción, fabricación de bicicletas. La empresa se llama Bicicletas R2D2 y su situación actual es la siguiente. Bicicletas R2D2 es una empresa familiar con más de 20 años de experiencia en la fabricación de bicicletas. La empresa ha tenido un crecimiento constante en los últimos años, pero desafortunadamente en el último año ha experimentado una disminución en las ventas. La gerencia de la empresa está preocupada por esta tendencia y ha solicitado un análisis para identificar las causas del problema y desarrollar estrategias para mejorar la producción y las ventas. Ok, hasta este punto nos están definiendo que ya existe una problemática que ellos desconocen y que nosotros como expertos en el área de los procesos de administración y desarrollo de estrategias, pues podemos ir abordando para ver cuál es la solución. Al margen del proceso de producción que vamos a seguir o el proceso de resolución de problemática que vamos a realizar, observemos que nos están solicitando un análisis de identificación de causas de problema, ¿sí? En este sentido, nuestras herramientas que podemos utilizar son las más prácticas, como la parte del análisis FODA, que nos permite observar la problemática interna y la problemática externa, ¿ok? Sin embargo, existen otras herramientas muy utilizadas, sobre todo para medir rendimiento, para medir la calidad. Y estas herramientas, de alguna manera, tienen que ver con algunas técnicas japonesas, como el diagrama de pescado de Ishikawa y también el diagrama de Pareto. Esto nos ayuda a identificar la problemática dentro de lo que es un problema que se está presentando dentro de una empresa. Bueno, entonces, estas técnicas, que las van a ver más adelante, de alguna manera les van a servir para formar el contexto. Recuerden que en este momento ustedes, independientemente de ser parte de la empresa, independientemente de ser administradores de la empresa, van a hacer la función como la del médico diagnóstico, ¿sí? Su paciente es la empresa y ustedes tienen que identificar la problemática que tiene esta empresa y a partir de ahí desarrollar el diagnóstico y poder generar soluciones factibles. Esas soluciones factibles son precisamente las estrategias a desarrollar en cada uno de los departamentos y en el departamento de la administración general. ¿Ok? Entonces, ya conociendo que existe un problema y que debemos de abordarlo, bueno, lo vamos a abordar de tal manera que sigamos los puntos establecidos. Y nos dice cuáles son los objetivos que vamos a trabajar en este proyecto. El primero va a ser realizar un análisis FODA para identificar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que existen en la empresa. Obviamente no tenemos muchos datos, sin embargo, es importante que nosotros podamos entender que conforme a lo poco que acabamos de comentar, ya hay indicaciones que nos permiten conocer qué es lo que está sucediendo y, si no, de alguna manera desarrollar una propuesta de investigación de las posibles causas que nos están generando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para la empresa. Entonces, una vez que tengamos la identificación de estas problemáticas, pues a partir de ahí, como ya lo vimos, esto nos sirve para generar estrategias globales y estrategias departamentales. Una vez que ya tenemos la información, vamos a pronosticar la demanda de bicicletas de los próximos años. Para esto, yo ya les coloqué la información de las ventas que se realizaron en los últimos años
para que ustedes tomen esa información, la vacíen en lo que es la hoja de cálculo en donde se va a realizar el pronóstico, utilicen alguna de las herramientas de pronóstico y a partir de ellas, con base en la elección que ustedes realicen, van a determinar la gráfica y van a observar qué es lo que está sucediendo realmente dentro del pronóstico, qué es lo que nos dice el pronóstico. ¿Realmente es cierto que va decreciendo o, o una percepción que tiene la gerencia, la dirección, ¿no? Porque una cosa es la información real que nos llega y otra cosa es que podemos sentir que no estamos vendiendo más o, o estamos vendiendo bien, o etcétera. Posiblemente sea una percepción. Y eso sucede comúnmente. Y en la vida común realmente sucede más común de lo que se piensa. Por ejemplo, en el caso de algunas parejas que alguno de las parejas pueda pensar, oye, realmente me estará queriendo, realmente estará enamorado de mí. Y aunque la otra persona se lo esté demostrando con base en hechos, muchas veces esa percepción o ese criterio para tomar decisiones se ve influenciado muchas veces por lo que creemos y no por lo que es. Entonces, lo importante de esta herramienta o de estas herramientas es que nos sirven para tener datos crudos, datos brutos que nos puedan servir para ser interpretados y poder generar las estrategias correspondientes. Bien, una vez que ya tenemos el pronóstico, vamos a calcular la capacidad de instalada. Para eso vamos a tomar algunos datos que nos da la hoja de cálculo y a partir de ahí vamos a tomar los datos para generar la información de capacidad instalada. Una vez que ya tenemos los datos, vamos a describir el proceso de operaciones conforme lo habíamos comentado. Es desarrollar el proceso paso a paso de cómo vamos a armar o ensamblar esa bicicleta, ya sea que únicamente la ensamblemos o ya sea que hagamos el proceso de fabricación desde el corte de la tubería, conformación, aplicación de soldadura, generación de la estructura, etcétera. Ya va a depender de cada equipo que le den cierta forma particular a lo que es la estructura del desarrollo de la producción de la bicicleta. Igual cuando desarrollemos el diagrama de flujo con los diferentes elementos que vamos a utilizar para este diagrama, ¿sí? Los diferentes pasos para producirla. Una vez que ya tengamos este proceso, este diagrama de flujo definido, ahora sí vamos a calcular el personal y los costos operativos necesarios para la bicicleta. ¿Dónde encontramos esta información? Pues ya lo habíamos visto cuando calculábamos la capacidad instalada, ¿verdad? Ya tenemos ahí datos del costo del personal porque ya sabemos la cantidad posible de personal que vamos a utilizar y la cantidad de costos operativos, la cantidad de costos dentro del sistema que vamos a utilizar. Bien, una vez que ya tenemos esta información, ahora sí vamos a irnos a ver nuestro análisis de punto de equilibrio. Con nuestros costos fijos y nuestros costos variables, vamos a hacer nuestro análisis también teniendo en cuenta nuestro precio de venta del producto, que son datos que ya vamos a tener involucrados dentro de la información. Entonces, una vez que ya tenemos esta información, nos vamos a ir a desarrollar el punto de equilibrio. Para esto vamos a tener la información ya gráfica y con base en esa gráfica, pues bueno, nuestro reporte va a tener que ir acompañado de esta gráfica y de las gráficas anteriores. Ok, una vez que ya desarrollamos el análisis de punto de equilibrio, nos vamos a desarrollar una lista de materiales conforme habíamos visto en la explosión de la bicicleta. ¿Sí? Vamos a generar la explosión de la bicicleta y vamos a definir cuáles son las partes que se van a requerir
solicitar para su venta, ¿sí? Y vamos a ver qué cantidad de producto es el que necesitamos por cada por cada uno de los componentes de la misma bicicleta. Una vez que ya tenemos toda esta información, ahora sí, agarramos toda la información y vamos a generar las estrategias para mantener y mejorar la producción de la empresa, ¿sí? Eso de alguna manera genera, eh, nos genera una visión más amplia de información que nos sirve para la toma de decisiones. Y conforme hicimos al principio, vamos a generar estas estrategias y estos puntos de acción de cada departamento que requiere la operación. Entonces, aquí, como yo les decía, la parte del cálculo ya está realizado, ya tenemos la hoja de cálculo hecha, ahorita la vamos a ver, y principalmente la intención es que ustedes puedan estudiar esta hoja de cálculo ya hecha en cada uno de las pestañas que tiene, y a partir de ahí, en el documento que está en blanco, ustedes vayan llenando la información para que vean cómo va saliendo la información que necesitamos y cuál es la que vamos a tomar para la toma de decisión. ¿Ok? Importante, ¿sí? Y recuerden, importante es que no nada más lo que les estoy comentando dentro de esta información, ustedes tienen el expertise en diferentes especialidades, en diferentes materias, ya sea materias de recursos humanos, materia de administración, materias de compras, de inventarios, etcétera. Bueno, pues vamos a tomar un poquito de esa información para que también las decisiones no nada más vayan enfocadas al proceso de producción, sino en general en la estructura. Entonces, fíjense bien cómo está estructurado esto. La intención de todo este trabajo es que aparte de que ustedes tengan esta información numérica, me interesa mucho ver cómo van a trabajar en equipo, cuáles van a ser su toma de decisiones. Obviamente la toma de decisiones, es decir, la respuesta a las preguntas que se le hace no van a poder ser iguales, ¿verdad? Cada empresa va a tener una opinión distinta, aunque la información sea la misma. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene una opinión distinta, una percepción distinta de la realidad, de su realidad, y eso es lo que yo quiero ver plasmado, porque eso es lo que ustedes van a plasmar cuando salgan de la universidad, ¿sí? Tienen de alguna manera que poder discutir la respuesta y conforme a esa discusión en equipo, poder establecer esos procesos o esas estrategias que le van a dar la guía a la empresa para poder incrementar las ventas, la producción y las ventas. Entonces, vean ustedes que ya estamos de alguna manera enfocados en la problemática real. O sea, ¿qué es lo que queremos resolver? Queremos resolver que nuestra empresa incremente la cantidad de bicicletas por vender. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar la información que tenemos aquí del análisis de producción, ver si hay problemáticas, ver si hay deficiencias, ver si tenemos falta de capacidad, ver si nuestros costos operativos están elevados, ver si nuestros contratación de recursos humanos son las adecuados o no son las adecuados, y a partir de ahí poder tomar las decisiones. En el caso, por ejemplo, de la planeación de los recursos materiales, ver la cantidad de material que estamos teniendo de inventario conforme a la cantidad que estamos requiriendo. Y a partir de ahí ya podemos tomar decisiones básicas conforme a los costos. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos esto, les comparto aquí la metodología. ¿Cuál es la metodología sugerida? ¿Ok? La metodología es, obviamente, recolectar los datos, que son datos que ya les he informado
la hoja de cálculo anexa, ¿no? Dice, recolección de datos. Se recopilarán datos sobre las ventas, la producción, los costos y otros factores relevantes para la empresa. Ahorita lo vamos a ver. Se va a realizar el análisis FODA, se va a generar el pronóstico de la demanda, se va a calcular la capacidad instalada, se va a realizar la descripción de los procesos de operaciones, se va a realizar el diagrama de flujo operativo, se va a realizar el cálculo de personal y costos, se va a hacer el análisis de punto de equilibrio, se va a generar el boom de materiales y posteriormente desarrollamos la estrategia. ¿Qué es lo que espero tener en un documento en Word generado como una propuesta de solución para la empresa de bicicletas? Recuerden, lo que yo quiero no nada más es la hoja de cálculo. Lo que yo quiero es ver su profesionalidad. Ya están en los últimos semestres aquí de la universidad y necesitamos ya ir demostrando esa profesionalidad. ¿Cómo voy a generar como equipo mi reporte empresarial para entender o para dar a entender cuál es la estrategia que vamos a seguir, ¿verdad? Ese reporte que con base en las preguntas que de alguna manera les estoy anexando, ustedes van a tratar de abarcar esa información e ir generando esas estrategias, propuestas para que la empresa levante. Ese es el trabajo real de un gerente, ese es el trabajo real de un empresario o de un director o gerente de una empresa que se tiene que enfocar en las estrategias que van a sacar adelante a la empresa, ¿sí? Y nos vamos a basar en datos numéricos, ¿ok? ¿Qué es lo que espero? Espero un análisis completo de la situación actual de la empresa, ¿sí? Y ustedes van a hablar acerca de la situación. Obviamente no tenemos muchos datos, sin embargo, ustedes pueden desarrollar una situación ficticia para poder justificar esta situación, ¿sí? Esto, de alguna manera, me interesa mucho que lo hagan porque pues cada empresa lo va a hacer de manera distinta. Sí, por ahí alguien quiere decir algo. Ok, bien. Posterior a esto, se va a presentar el pronóstico. Recuerden, de lo que estoy hablando es de un reporte. Un reporte como si fuera un reporte de investigación, en donde vamos a introducir con el análisis de la situación de la empresa. Posteriormente vamos a colocar, copiar y pegar el pronóstico y explicarlo. Explicar el pronóstico, cuál sería la visión de la empresa para los siguientes años. Una vez terminado esto, colocamos nuestra base de cuál sería la capacidad instalada. Informaríamos. Siguiente sección, determinación de la capacidad instalada y hacemos la justificación de la capacidad. Explicamos, porque aquí es lo importante, es que ustedes tienen que explicar cada paso del proceso. Explican la capacidad instalada que se tiene y las posibles situaciones que podrían presentarse al tener la capacidad, al no tener la capacidad, cómo serían los siguientes años, etcétera. Posteriormente, colocarían en un cuarto punto una descripción de los procesos. ¿Cuáles serían los procesos? Los van a describir como procesos de operaciones, así como si hicieran ustedes un manual, ya lo habíamos platicado en clase, un manual de procedimientos, es exactamente lo mismo, el manual de procesos, en donde se indica cómo se vaya a llevar a cabo ese proceso de ensamble de la bicicleta, ¿sí? Un diagrama de flujo de procesos operativos, ¿sí? Tal como lo hicimos en clase, el flujograma de procesos. Recuerden que el diagrama de procesos única y exclusivamente observan los procesos que se generan, ¿sí? Y
Anexo a esto, vamos a hacer un diagrama de flujo de también aquellos procesos que no le dan valor agregado al producto. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ir viendo para que vayamos recordando toda la parte de los procesos que vimos. Una vez que ya tenemos esta información, ahora sí nos vamos a los costos y vamos a observar con datos acerca de los costos de personal, costos de producción, precio de venta. Vamos a determinar el análisis de punto de equilibrio y vamos a determinar qué cantidad de productos debemos de vender como mínimo en un determinado periodo de tiempo. Una vez que ya tengamos esta información, nos vamos ahora sí a desarrollar el boom de bicicleta, es decir, hacemos el gráfico de la bicicleta explotada y definimos la cantidad de insumos que componen la bicicleta. Y a partir de ahí, como les anexé el día de ayer en el video de ayer, cada uno de los pasos para poder tomar la información de cada uno de los componentes de la bicicleta y a partir de ahí determinar cantidades y determinar inventarios y costos. Y ya, una vez que presentamos este documento, al final finalizamos con la presentación de las estrategias, en este caso para la producción de la empresa. ¿Ok? Y contestaríamos las preguntas que están al final, creo que están al final no, tengo el documento anexo, ahorita les muestro cuáles son la información. Bien, entonces, esta sería la investigación que van a presentar. Como ven, ya el trabajo de cálculo ya está hecho. Únicamente quiero que copien y peguen, pero que analicen, porque al final el análisis que hagan, pues lo van a plasmar en el documento de información, ¿verdad? Lo van a plasmar y van a, pues de alguna manera, hacer una presentación ejecutiva como si me estuvieran, si no, no que le estuvieran entregando el trabajo al profe, sino como si si me estuvieran entregando el trabajo al director general de la empresa de clase mundial, ¿sí? Esa es la intención, que ustedes se reten como equipo a presentar un magnífico trabajo, ¿sí? Y no por el hecho de que yo sea exigente, sino lo que yo quiero es que ustedes sean exigentes con ustedes mismos, que entiendan que la presentación y el análisis del trabajo que hagan es su carta de presentación, ¿sí? No conmigo, es la carta de presentación de ustedes con los empresarios, con sus jefes, con el equipo que ustedes de alguna manera van a conformar. Por eso es que me preocupo porque la presentación sea lo más profesional posible. ¿Ok? Bien, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Ya vamos a entrar en lo que es eh, cómo de alguna manera está hecho la hoja de cálculo y qué es lo que tienen ustedes que hacer. ¿Ok? Escucho comentarios. Ok, cielo. Ningún problema. Sí está claro. Bien. Ok, perfecto. Bien, entonces, chicos, vamos, ahora sí, voy a dejar de compartir la hoja y les voy a colocar el documento en Excel. Ok, coméntenme si están viendo la hoja de cálculo. Sí. Sí, Perfecto. profe. Ok, bueno, entonces en la hoja de cálculo, vean que en la parte de abajo, ¿sí? En el documento en Excel que tenemos en la plataforma que dice ejemplo, ¿sí? Es el que ya está hecho. Entonces, coloco en la primera pestaña que dice planteamiento del problema, la información de lo que necesitamos realizar. ¿Ok? La primera parte, ¿sí? Requiero que ustedes
hagan una reflexión como matriz FODA sobre cada uno de los puntos que pudiera tener debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas la misma empresa. Algunos puntos que les coloco aquí como preguntas son para motivar algunas respuestas que ustedes pudieran dar, ¿verdad? Entonces, generan la matriz FODA y a partir de la matriz vamos a generar algunas estrategias generales y algunas estrategias sugeridas, ¿verdad? Obviamente, vamos a poder, las que podamos generar desde primera instancia, conforme a las demás materias que ustedes han llevado y con el expertise que tienen en este nivel, pues pueden ir haciendo propuestas de estrategias globales y posteriormente vamos a generar estrategias específicas. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esta información y nos vamos a la información de ventas. Vean ustedes que en la siguiente pestaña que dice datos de ventas anteriores, pues tenemos estos valores, ¿sí? Son 24 datos que son del 2023 y del 2024 en unidades. Recuerden que hasta este momento lo que estamos observando es el pronóstico de ventas, ¿sí? ¿Qué cantidad de unidades voy a vender en el futuro? Entonces, conforme a esto, observamos gráficamente que sí, aquí las ventas han sido muy variadas, sin embargo, podemos ver que en el 2024 existe un déficit de venta. No es muy notorio, pero sí hay una cierta tendencia a la baja. Entonces, necesitamos observar cuál sería la demanda para el siguiente año, para los siguientes 12 meses, y generaríamos nuestro pronóstico. Ok, entonces, observemos, nos vamos para acá a la primera parte y aquí colocamos estos datos anteriores, estos datos, aquí lo voy a poner, ¿sí? Este y este. Estos datos son los mismos que vamos a vertir en el pronóstico. Son estos mismos, ¿verdad? Aquí colocamos la información y nos va a dar la gráfica, ¿sí? Nos va a dar la gráfica de cómo se está comportando, cómo se comportó en esos 2 años las ventas. Ahí gráficamente ya podemos observar esa información. Como ven, aquí dice insertar datos aquí, ¿sí? Aquí se insertan los datos y seguimos. Como les comenté en clase, tenemos diferentes métodos. Los métodos más utilizados es el 3, el método exponencial, o el método de promedios móviles. Regularmente el método de promedios móviles es el que más se ajusta, ¿sí? Habíamos comentado que aquí hay una sección en la que podemos cambiar el número del 1 al 6, ¿sí? Para poder tener una base de pronóstico, ¿sí? En este caso, si la cambiamos, bien, ya tendríamos el pronóstico y nuestra gráfica del pronóstico, ¿sí? Se vería de esta forma. Entonces, un pronóstico que nos predice una baja en nuestras ventas. ¿Ok? Hasta ahí ya llevamos la información que requerimos. Obviamente, vamos a tomar esa información histórica, esta información de los gráficos para explicarlos en el documento final. ¿Ok? Una vez que ya tenemos esto, nos vamos a nuestros datos de capacidad instalada. ¿Ok? Yo aquí les estoy dando la información. Aquí vamos a utilizar la información del pronóstico. Ya esa es nuestra información de pronóstico para los siguientes años, ¿sí? Y aquí estamos observando que queremos una propuesta de crecimiento de 35% para el 26,
48 para el 27 y 70 para el 28. Obviamente, aquí lo que estamos haciendo es decir, bien, sí es cierto, tenemos una baja en nuestras ventas. Necesitamos, por un lado, generar una estrategia comercial que eleve nuestras ventas. Analicemos a nuestra competencia, analicemos la situación global, analicemos nuevos productos entrantes, analicemos si necesitamos de alguna manera actualizar, hacer más atractivo el producto, etcétera, y poder generar esa propuesta de crecimiento. Entonces, pensando en que el área de marketing va a hacer su trabajo, pues nosotros vamos a generar esa propuesta de crecimiento al 2028. Observen, ¿sí? Vean ustedes cómo hay una propuesta de crecimiento en las ventas. Aquí yo les anexé, ¿sí? Aquí yo les anexé la información de la cantidad de ingresos que se tendrían de manera anual, ¿verdad? Entonces tendríamos para el 25, 26, 27 y 28 los ingresos totales de cada año. Bien, con esa información, chicos, pues ya tenemos datos interesantes para poder hacer nuestros cálculos, ¿sí? Y vamos a tomar esta información, la información final, que es el total de cantidad de productos a producir como pronóstico de los siguientes años, ¿sí? Y tenemos la siguiente información. Tenemos datos de la capacidad operativa, ¿sí? ¿Cuál es nuestra capacidad de diseño? ¿Cuál es nuestra capacidad efectiva? ¿Y cuál es nuestra producción real? Esto de alguna manera para poder tener esa información total de en qué porcentajes estamos teniendo esa capacidad efectiva, esa disponibilidad de maquinaria o falta de trabajo de la maquinaria. Lo mismo de la disponibilidad del personal o su falta de aprovechamiento en esto. Entonces, con esto ya vamos a tener información para tomar decisiones si adquirir mayor cantidad de maquinaria, si contratar mayor cantidad de personal, si capacitar al personal, si generar algún programa para aumentar el rendimiento o aumentar la calidad. En fin, ya con estos datos ya nos permiten tomar decisiones. Vean ustedes que ya vamos formando todo lo que es el criterio para la toma de decisiones dentro de los procesos de producción. Una vez que tenemos esto, bueno, aquí ya de alguna manera les he subrayado cuáles son los valores, ¿sí? Aquí tenemos la diversidad de bicicletas que se realizan y como vemos, estos valores son exactamente los mismos que los que tomamos anteriormente, que les había señalado, ¿verdad? En la página anterior. Y vemos los valores repetidos, los valores copiados y pegados. Bueno, aquí ya vamos haciendo el análisis, la cantidad de equipos conforme a los datos que se manejaron anteriormente y sus diversas capacidades. De tal manera que involucremos la capacidad real, determinemos la capacidad real conforme a los porcentajes de utilización y eficiencia conforme los vimos en el cálculo de la capacidad. Una vez que ya tenemos esto, sacamos nuestros porcentajes de eficiencia, ¿sí? Recuerden, todos estos datos ya los tenemos, ¿eh? Ya son datos que están aquí informados, ¿sí? En el dato, en la pestaña anterior. Y podemos tener al final nuestra demanda real a producir, que es en este sentido esta información, ¿verdad? Esta información es la información que requerimos y saber la cantidad de máquinas y mano de obra que vamos a necesitar a futuro. Bien, una vez que ya tenemos esta información, que ya la generamos, ¿sí? Pues como nos dice, nos vamos a nuestro diagrama de flujo. Ustedes van a desarrollar su propio diagrama de flujo
yo les recomiendo que lo hagan primero a mano, con lápiz, y vean ustedes cuáles serían los procesos. Puede ser yo recomendaría que mejor trataran de investigar cuáles serían los procesos y hicieran el intento de desarrollar el flujograma de ensamble de la bicicleta, ¿sí? Puede ser muy amplio, puede ser muy corto, no importa, pero que ustedes entiendan cuál es el proceso, el seguimiento de la diagramación, ¿sí? A partir de ahí, como les decía, van a generar la serie de indicaciones o pasos para generar ese ensamble de las bicicletas, ¿sí? ¿Cuáles serían los pasos y las diferentes etapas? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, 4, 5 y 6, ¿no? Hasta la entrega del producto, ya sea en almacén o la entrega del producto al cliente. Recuerden, ustedes también van a estar muy involucrados en esta parte del desarrollo de procesos y procedimientos. En cualquier departamento, ustedes van a tener que generar procesos y procedimientos, ¿ok? Entonces, importante es que maduremos esta parte. Aunque ya está desarrollado, yo los invito a que investiguen, a que vean, pregúntenle a ChatGPT, a Gemini, a alguna otra inteligencia artificial, busquen información en la web, en la internet, para poder tener una visión más amplia acerca de esta información. Bien, una vez que ya tenemos esta información, perdón, nos vamos a la siguiente pestaña, generamos nuestro diagrama de proceso. Se acordarán que hicimos el diagrama, ¿sí?, de cada uno de los procesos, generando, ¿sí?, principalmente identificando cuáles son los procesos que tienen el valor agregado. ¿Ok? Eso lo pueden hacer en este mismo formato que les estoy mostrando o lo pueden hacer en un formato distinto. No hay problema, lo pueden hacer lineal, por partes, no hay problema. Lo importante es que a partir de ahí ustedes puedan generar el documento del DAP, ahora sí describiendo las distintas operaciones que tienen valor agregado y las que no, para poder observar cómo se mueve la mercancía o los productos en cada una de las etapas de la fabricación de la bicicleta. ¿Ok? Entonces, ya recordamos que ya hicimos este documento, sobre todo indicando con líneas, uniendo esta información y teniendo cantidades de productos que se van a ensamblar, distancias y tiempo. ¿Sí? Y bueno, y dar un resumen de la cantidad de operaciones que se realizaron y teniendo algunos estimados de costos, de mano de obra y de material. Bien, una vez que ya tenemos esto, nos vamos al boom, ¿sí? Y aquí, bueno, ya viene descrito la información, ¿sí? Ya nada más, como les decía, ustedes tienen que copiar y pegar la producción que requerimos. Este valor, vean ustedes, de 11.380 es el valor que tenemos en la capacidad operativa, 11.380 unidades, ¿ok? Entonces, esta información nos va a definir, pues de alguna manera, la cantidad de material que vamos a requerir, ¿sí? Entonces necesitamos hacer nuestro boom, como les expliqué el día de ayer, nuestro boom indicando, ¿sí?, las partes de la bicicleta, ¿sí? Esto, de alguna manera, nos va a generar información, a ver si puedo bajar aquí, información sobre la cantidad de insumos o componentes que tiene la bicicleta. Tal como lo hicimos el día de ayer, es exactamente lo mismo y con eso podemos hacer nuestros cálculos para poder conocer la cantidad de componentes que necesitamos para ensamblar la bicicleta completa. ¿Ok? Bien, entonces, ya obteniendo esta información, que es la que vamos a requerir
a nuestros proveedores, ¿sí? Ya sea proveedores o a nuestro almacén de materia prima, pues vamos a utilizar la parte del cálculo de la materia prima. Aquí, pues de alguna manera estos son datos inventados acerca de lo disponible en el inventario inicial, es decir, vamos a suponer que tenemos un inventario en almacén y este inventario nos va a generar esta información. Necesitamos colocar datos aquí en el inventario de materiales y necesitamos colocar en las unidades de empaque. Como yo les decía, ustedes pueden decir, bueno, un camión, me va a llegar un camión de ruedas. ¿De estas ruedas cuántas? No, pues ese camión trae 10,000 unidades nada más. No puede traer más, o sea, tengo que pedir 5 o 6 camiones si quiero 60,000 ruedas, ¿no? Entonces, nos manejamos con esa unidad de empaque y sobre esa vamos a saber cuánto vamos a pedir y si necesitamos pedir o no. En este sentido, ya nos va a dar la información, ¿sí?, de las entradas que vamos a requerir y vamos a poder generar nuestro inventario final. Estas salidas son salidas a producción. Eso es lo que va para producción. ¿Vale? Y con eso ya tenemos la información del inventario final. Conforme a esto, yo les agregué los valores en los precios unitarios o los costos unitarios de cada una de las piezas que componen este elemento y los costos totales que vamos a tener. Al final, sacamos una información ya de costos en nuestros insumos, cuánto nos va a costar y pues vamos a tener un balance global. Bueno, este es los costos unitarios que los vamos a reflejar aquí en esta columna, ¿verdad? Entonces, ya con eso tenemos la información completa, ya tenemos los datos y nos vamos a el punto de equilibrio. Aquí estamos, aquí tenemos los datos del punto de equilibrio, ¿sí? Datos de los costos anuales de la empresa, costos fijos, variables, y con esto determinamos los costos totales. Generamos nuestro punto de equilibrio, colocamos los datos en costos fijos, costos variables, y nos determina que debemos, lo mínimo que debemos de producir son 699 bicicletas para que tengamos, para que no tengamos pérdidas, ¿verdad? Entonces, con base a eso, ya podemos tomar decisiones respecto a costos, precios, propuestas, desarrollo de procesos de marketing, de mercadotecnia, bla, bla, bla. ¿Sí? Al final, les anexo estas preguntas que son las que tienen que contestar, ¿sí? De la 1 a la 29, ¿sí? Estas preguntas le van a dar el contexto a ustedes de su trabajo documental, ¿sí? Ustedes van a poder explicar paso a paso cada una de las partes, desde el PODA hasta la explicación de la lista de materiales y las estrategias para mantener y mejorar la producción. Ok, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Maestro, o sea, básicamente todo se ve resolviendo con lo, como tipo copiando y pegando, poniendo los datos, obviamente. Es correcto, es correcto. Lo importante es que lo hagan por equipo y que entiendan ustedes en dónde se debe de colocar cada información básica, ¿sí? Ustedes trabajen con el documento, con el Excel anexo, el que está en blanco, y vayan llenando cada una de las áreas. Y algunos procesos, como el desarrollo de los cronogramas, sí los van a tener que hacer en un documento obviamente aparte, ¿no? Para que puedan ustedes conjuntar la información en un documento final, ¿sí? Aquí lo importante es que el documento final contenga toda esta información que estamos viendo en la hoja de cálculo, ¿ok? ¿Sí queda claro? Sí quedó entendido.
Ok, perfecto. El día de la entrega lo voy a definir, todavía no sé, porque es muy probable que sea el día del examen final. Si alguien tiene por ahí ya información acerca de las fechas de examen finales, les agradeceré que me informen, ¿ok? Si no, con base a eso ya yo les comentaré cuál sería la fecha idónea para que podamos hacer la entrega, ¿verdad? La entrega es únicamente por equipo, subir la información de la hoja de Excel en donde se hayan hecho los cálculos y la información del trabajo final, el reporte final. Ok, y por último, es importante decirlo, este trabajo tiene un valor del 40% global, ¿sí? Por lo que me interesa mucho que le pongan empeño a la presentación del producto, la presentación del trabajo, ¿ok? Entonces, ustedes me dicen, si no hay más dudas, terminamos la clase por el día de hoy, chicos. Ok, maestro, muchas gracias. Ok, nada más les recuerdo también la retroalimentación, no sean malitos, hay 11 que ya entregaron, los más que puedan, por favor, hagan la retroalimentación, un videíto de 1 o 2 minutos, no hay ningún problema. Desafortunadamente esta clase me hubiera gustado que lo hubiéramos podido hacer bien presencial y todo, pero pues bueno, a veces uno no controla lo que le sucede, ¿verdad? Pero con todo gusto estoy disponible para contestar todas sus dudas que tengan. Gracias, chicos. Maestro, yo no, una pregunta. Bueno, más que una pregunta es que no hay problema con entregar algunas actividades. Es que a mí se me pasaron unas 2 o 3. No hay problema en que las entregue. No, no hay problema, chicos, al contrario, me interesa mucho que terminen el proceso. Miren, yo les vuelvo a repetir, lo que les estoy enseñando no se lo estoy enseñando para que lo tomen este semestre y se acabó, ¿no? Es para que ustedes puedan tener esa práctica, esa información práctica, porque lo van a utilizar fuera. Entonces, traten de terminar todos los trabajos pendientes que hay. Si no recuerdo si ya tengo todos liberados, pero si no los tengo, si todavía hay algunos que están con fecha final ya caducada, pues los voy a liberar para que todos puedan presentar sus trabajos, ¿ok? Y esa es la intención, que todos puedan entregar lo más que se pueda, ya no tanto por la calificación, sino por la práctica global que todo esto tiene, ¿no? Al final lo van a estar practicando ahorita aquí, porque ese es realmente el reto, ¿no? Que ustedes puedan aplicar todo lo que vimos en el semestre en este trabajo. ¿Ok? Gracias, maestro. Entonces voy a subir mis actividades. Perfecto. Pues un abrazo, chicos. Los extraño mucho. Cuídense mucho. Hasta mañana, profe. Gracias. Hasta mañana.